Bueno, buenos días todos, hermanos. Bienvenidos a este nuevo día, una nueva edición de Café con Dios. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana y que hayan algunos podido leer el capítulo que corresponde para hoy. Esta semana terminamos el libro de Zacarías y vamos a iniciar otro libro. Esto ha sido enriquecedor verdaderamente. Ayer, durante el sermón de ayer, también mi hermano Ilender hizo uso de lo que hemos leído aquí en Zacarías y le dio carácter a su sermón. Un sermón muy bueno, edificante, preciso, desafiante. Aquí le doy las gracias a Dios, le doy gracias a Ilende por ese buen mensaje. Dice la Escritura, vamos a leer el capítulo 11, comenzando desde el versículo 1. Abre tus puertas, monte Líbano, para que el fuego devore tus cedros. Gime tú, ciprés, porque los cedros se han caído, los majestuosos árboles se han derrumbado. Giman árboles de Basán, los tupidos bosques han sido derribados. Escuchen los gemidos de los pastores, sus ricos pastizales han sido destruidos. Escuchen el rugido de los leones, la espesura del Jordán ha quedado devastada. Así ha dicho el Señor mi Dios. Cuida de las ovejas destinadas al matadero. Quienes las compran, las matan impunemente, y quienes las venden dicen, bendito sea el Señor porque me he enriquecido. Ni sus propios pastores se compadecen de ellas, pero yo no tendré piedad de los que habitan en este país, afirma el Señor, sino que los entregaré en manos del prójimo y de su rey. Aunque devasten el país, no lo rescataré de sus manos. Así que me dediqué a cuidar las ovejas que los mercaderes habían destinado al matadero. Tomé 2 varas de pastor, a una le puse por gracia, por nombre gracia, y a la otra unión. Y me dediqué a cuidar el rebaño. En un solo mes me deshice de 3 pastores, pero me cansé de las ovejas y ellas se cansaron de mí. Así que le dije, ya no voy a ser su pastor. Las que se vayan a morir, que se mueran. Las que deban perecer, que perezcan. Y las que queden con vida, que se devoren unas a otras. Tomé entonces la vara a la que había llamado gracia y la quebré. De ese modo anulé el pacto que había hecho con todas las naciones. Ese mismo día quedó anulado y los mercaderes de ovejas que me observaban supieron que se trataba de la palabra del Señor. Les dije, si les parece bien, páguenme mi jornal. De lo contrario, quédense con él. Y me pagaron solo 30 monedas de plata. Valiente precio me pusieron. Entonces el Señor me dijo, entrégaselas al fundidor. Así que tomé las 30 monedas de plata y se las di al fundidor del templo del Señor. Quebré luego la segunda vara, la que había llamado unión, y le anulé el vínculo fraternal entre Judá e Israel. El Señor me dijo entonces, vístete ahora como uno de los pastores insensatos, porque voy a poner sobre el país a un pastor que no se preocupará por las ovejas moribundas, ni buscará a las ovejas pequeñas, ni curará a las ovejas heridas, ni dará de comer a las ovejas sanas, sino que devorará a las más gordas y las arrancará las pezuñas. Y hay del pastor inútil que abandona su rebaño, que la espada le hiera el brazo y el puñal le saque el ojo derecho, que el brazo le quede tullido y del ojo derecho ciego. Bien, bien, le hemos leído todo el capítulo. Y a mí me llama la atención de que se, se dedica bastante a hablar de los pastores. El Señor en el Antiguo Testamento se quejó, no es la primera vez que se queja de pastores. Y más que lo que va a pasar con la oveja, es la actitud de los pastores lo que recrimina aquí en primera instancia. En el libro de Ezequiel, también creo que en el capítulo 34, él habla del descuido de los pastores hacia las ovejas, que no limpian, que no sanan vendan a la perniquebrada, ni cuidan a las recién paridas. Entonces, el Señor, según Ezequiel 34, el Señor se cansa de esos pastores que no cumplieron.
Voy a leer un poquito de esa porción para que tengamos aquí mejor la idea. Si ustedes tienen su Biblia en la mano, podemos ir a Ezequiel 34 y, y encontrar esto que le estoy refiriendo. Ezequiel capítulo 34, ya les voy a indicar los versículos. Dice el versículo, a ver si esto está bien, a ver que se pegó aquí. Muy bien. Dice, el Señor se dirigió palabra, dirigió la palabra, hijo de Israel, profetiza contra las ovejas de Israel, profetiza y adviérteles, y así dice el Señor Omnipotente, hay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. Dice, ¿acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana, matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño, no fortalecen a la oveja débil, ni cuidan a la enferma, no curan la herida, no van por la descarriada ni buscan la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Por eso están a merced de las fieras salvajes. Mis ovejas están descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra sin que nadie se preocupe por buscarlas. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. Tan cierto como yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto del pillaje y han estado a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas y cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente. Yo estoy en contra de mis pastores. Les pediré cuentas de mi rebaño. Les quitaré la responsabilidad de presentar mis ovejas y no se presentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas para que no les sirvan de alimento. Y así dice el Señor Omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y cuidar a mi rebaño. Como un pastor que cuida sus ovejas, cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Yo las sacaré de las naciones, las reuniré de los países y la llevaré a su tierra, apacentaré los montes de Israel, del lobado y de los montes del país. Las haré pastar en mejores pastos y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán de un buen lugar de pastoreo y así alimentarán a los mejores pastos, de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mi rebaño y las llevaré a descansar. Afirma el Señor, buscaré a las ovejas perdidas, recogeré las extraviadas, vendaré las que estén heridas, fortaleceré a las débiles, pero exterminaré las ovejas gordas y robustas. Yo los pastorearé con justicia. En fin, muchas cosas más. Refiere mucho, hay dos cosas importantes que el Señor habla aquí en su carácter como pastor. Uno, bueno, su queja con los pastores, ¿no? Y la otra es la necesidad que tienen las ovejas. Cuando habla aquí de la que la recogerá por todas partes, por supuesto que se refiere al pueblo de Israel que fue dispersado por todas partes del mundo. Dice que los va a juntar otra vez y se va a encargar él personalmente de ellas. Esa queja del Antiguo Testamento, los antiguos pastores, por supuesto, tiene su cumplimiento con Jesús, cuando Jesús viene y se convierte en el buen pastor. Jesús dice, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Mis ovejas me conocen, yo conozco mis ovejas. ¿Sí? Y me gusta mucho, siempre cuando uno habla del buen pastor, es inevitable pensar en el Salmo 23, donde dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Su vara y su callado me infunden aliento. Y cuando habla de vara y de callado, habla de protección, de guía. No se trata de golpear a la oveja con ella. Tiene otro uso. Y aquí el escritor el profeta, Señor, mejor dicho, el profeta, de parte del Señor, habla del cuidado que el Señor quiere tener de su propio pueblo, ¿no? Y las cosas que dice que aquí bien solemnes y bien duras, es que si yo me cansé,
y, y la esperanza es esa, ¿no? Que él mismo se encargue. También puede haber un paralelo con el carácter de los pastores hoy día, ¿no? Una advertencia, diría yo. Primero, no se trata de buscar lo suyo propio, ¿no? Cuando nosotros hablamos del pastorado, de la necesidad de que la iglesia tiene de pastores, debemos enfatizar muy bien esa parte, ¿no? Porque lo que dice el apóstol Pedro luego al final, cuando él escribe a los pastores y él mismo como pastor se pone allí como parte de la misma amonestación. Él dice cosas como, dice, apacienten la grey del Señor, que están ustedes cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, y no por ganancia, sino dice, no por ambición al dinero, sino con un afán de servir como Dios quiere. Entonces, todo aquel que se involucra en el ministerio, que quiere ser pastor y tal, yo creo que usted es una de las mejores amonestaciones que hay. Dice, apacienten, cuiden como pastores al rebaño. ¿Sí? A mí me gusta mucho que dice que Dios le ha puesto a ustedes a cargo. O sea, quiere decir que el rebaño no es del pastor. El rebaño es del buen pastor, de Dios mismo. Luego dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino que sino siendo ejemplos de la ley. De la ley. Otras versiones dicen, no sean tiranos con los que están a su cuidado, ¿sí? Sino sean ejemplos del rebaño. Eso de la tiranía del rebaño, eso es algo que suele suceder, ¿no? Cuando algunos pastores se creen dueños de lo que hay. Ayer estaba hablando con un hermano sobre una situación en una congregación en otro país. Como el líder parece que tiene como una cerca, pero no para evitar que el rebaño se disperse o para evitar que algo entre, sino pareciera ser como que es su propio pastorado, su propio control, su propio dominio. Y se olviden que son ovejas del Señor. La oveja requiere mucho cuidado y lo otro que no es mío, es de Dios, ¿no? Dice luego, cuando dice, no como teniendo señorío con los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes mismos recibirán la corona incorruptible de gloria. Entonces, hay alguien que viene, que es el propio, el mero mero, el que sí es dueño del rebaño. Entonces, la parte positiva de todo eso dice, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Entonces, el ánimo aquí, cuando yo veo que el Señor sí está preocupado por su pueblo, Él dice, bueno, yo voy a quitar a los pastores que no. Estos que están ahí solamente como para llevarlas al matadero, eso tampoco. Y las ovejas que no quieren, pues no quieren. Eso lo dice ahí Zacarías, ¿no? Este, pero hay que procurar que quieran. El pastorado consiste en esto, la guía pastoral consiste en eso. En primero, cuidarla, no por fuerza ni con ánimo, ni por ambición, ¿no? Dice, no por obligación ni por ambición al dinero, no siendo tiranos, o sea, no ejerciendo señorío sobre ella, sino cuidando tal como Dios quiere que sean cuidados. ¿Okay? Y la manera que pone siempre es, sean ejemplos al rebaño, sean ejemplos al rebaño. Entonces, igual, hay que procurar estar en el cumplimiento de la escritura, ¿no? De la voluntad de Dios. ¿Okay? Y eso significa que tu vida debe ser ejemplar, que cuando tú puedas hablarle a otra persona, este, tu, tu conducta, tu vida te avale para poder que el rebaño, las ovejas, reciban con alegría lo que tú estás procurando en ellas, que simplemente es cuidado, guía, protección, alimentación. Eso es lo que hace un pastor. ¿Sí? Y mientras más personas estén involucradas, mejor. Imagínate tú que tú eres cuidado por dos pastores.
dos pastores bueno, que comienza con uno. Eso es chévere tener a alguien que te cuide, pero si tienes dos, es mejor. Si tienes tres, es mejor. Si tienes cuatro, muchísimo mejor. Entonces, claro, la iglesia misma tiene que anhelar tener pastores. Y los hermanos, nosotros tenemos que anhelar, cuidar, porque imagínate tú una iglesia bien cuidada, una iglesia bien alimentada, bien robusta, bien protegida, como es. Mientras más pastores, mejor todavía. Y sobre todo la promesa que hay aquí. La promesa dice, cuando venga el príncipe de los pastores, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán, esta otra versión dice, la inmarcesible corona de gloria. ¿Sí? Hay recompensa, hay recompensa. El Señor es el príncipe de los pastores. Y los pastores no dejan de ser ovejas. Y todavía sigue siendo la preocupación de Dios, la preocupación del príncipe de los pastores. Acuérdense, Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Y esto nos ayuda a evitar la tristeza, como el Señor Jesús dice que estaba triste, tenía compasión de la gente porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Eso significa que cuando se tiene pastor no se está disperso, no se está desprotegido, tenemos guía, tenemos protección, tenemos alimentación. Acuérdense, cuando aparezca el príncipe de los pastores, él nos dará la corona de gloria. Entonces vamos a anhelar esa función, vamos a anhelar ser protegidos. No es que lo que tengamos, de gracia a Dios que tenemos, quien se preocupe por nuestras almas. Vamos a orar. Padre, tenemos muchísimas gracias por este día, por esta comunión bonita, sincera, por los que siempre nos conectamos, por la oportunidad de conocernos y luego de darnos ese abrazo eh, de deuda que nos tenemos unos a otros cuando nos conocemos. Por aquellos que se están incorporando a esta comunión, Padre, gracias. Gracias por tener un espacio donde podemos nosotros como un nuevo rebaño juntarnos, buscar protección, buscar guía, buscarte a ti y buscar la comunión y la fortaleza que este grupo también puede dar, Señor. Pedimos, Padre, que nos bendigas, que le demos a este café con Dios un carácter de rebaño, que nos preocupemos unos por otros, que nos tomemos nuestros números, eh, que podamos preocuparnos unos a otros, como vaya, edificarnos y juntos dirigirnos a la voz del príncipe de los pastores, a la voz de Jesús, que podamos tener la habilidad de conocer esa voz y seguir humildes y seguros y contentos la guía que nos puede proporcionar. Bendícenos, Padre, bendice este grupo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.